Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro canal mvrecycling.tv y bienvenidos a mi sección Aprende con David Blanco. El webinar de hoy trata sobre alimentación saludable y la dieta deportiva básica. Pues si os parece bien, empezamos en 3, 2, 1, adelante. Voy a compartir pantalla con vosotros. Aquí lo tenemos y empezamos el webinar. Espero que sea de vuestro agrado y que os solucione muchas de las dudas que podéis tener sobre este tema, sobre la alimentación saludable y la nutrición deportiva básica. Bueno, a modo de introducción, comentaros que existe una desinformación muy clara y muy grande a lo largo de los años cuando hablamos de hábitos alimenticios saludables. Aún, ¿cómo es posible que nos asombremos de que queden personas que coman bien, ¿no? O sea, prácticamente buscar a alguien que coma bien cuesta, ¿no? Son muchos los bulos que corren por internet o en los muros de redes sociales, ¿no? Esas dietas milagrosas que vemos en las historias de muchos influencers y al final nos llevan pues a seguirlas, ¿no? Y bueno, nunca más lejos de ello. Y lo primero, comentar que en cuanto a dietas, antes de empezar una dieta, pues por supuesto ponernos en manos de profesionales, bien dietistas, nutricionistas, etcétera, etcétera, ¿vale? No vamos a jugar como decía mi madre, no juegues con la comida, ¿no? Porque al final nos puede perjudicar y podemos caer en ciertos trastornos alimenticios, ¿no? La industria alimentaria promueve la oscuridad en su propio beneficio. Los estudios que hace la industria alimentaria la verdad es que son de risa y las mercancías que vemos en supermercados, en tiendas, están en muchísimas ocasiones etiquetadas con reclamos muy engañosos, ¿no? Como pueden ser productos light, productos muchas veces que etiquetan de ecológicos y no lo son, bajos en grasas, etcétera, etcétera. El bombardeo publicitario del negocio del adelgazamiento, pues lógicamente es algo que nos afecta tanto en nuestros jóvenes como en muchas personas que piensan bueno, que el tomar un producto u otro te va a llevar a tener un mejor cuerpo cuando esto pues no es así. ¿Cuántas veces, una pregunta que nos hacemos en muchas ocasiones, cuántas veces hemos oído decir que hay que tomar menos grasa, que el desayuno es la comida más importante del día, que los hidratos de carbono engordan si los tomas para cenar, etcétera, etcétera? Bueno, pues el desayuno, lógicamente, no es la comida más importante del día, ni mucho menos. La rotura o ese romper con el ayuno tras las horas de sueño, pues no quiere decir que lo hagamos pues bueno, pues con esos desayunos estándar metidos en cajas de cartón, ¿vale? Sino que tenemos que ser consecuentes cuando hacemos nuestra comida del día, sea la hora que sea en este caso de calidad. Y por supuesto, el desayuno no tiene por qué ser diferente al resto de comidas que hagamos en el día, ¿no? Me gustaría comentaros o preguntaros por qué no vamos a poder desayunar o por qué está mal visto que desayunemos una comida similar a la que podamos tomar a una media mañana o en la hora de comer o en la hora de cenar, porque el desayuno tiene que ser diferente, ¿no? Al final, si te pones a pensar, es más una estrategia comercial, industrial, donde nos quieren vender una comida diferente a la del resto del día, cuando realmente lo que tenemos que comer es eh, productos de calidad, nutrientes, o sea, un aporte de nutrientes adecuado sacado de productos de calidad, ¿vale? Y no productos ultraprocesados y demás. Bueno, que los hidratos de carbono engordan si los tomas para cenar. Ahora va a resultar
que tomarse una fruta por la noche es malo cuando hay gente que se toma una pizza con una cerveza, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que es un poco extraño, ¿no? Pensar que los hidratos de carbono engordan para cenar cuando, lógicamente, no es así, ¿no? Vamos a desmitificar esos mitos erróneos, ¿vale? Bueno, pues seguimos. ¿Cómo, bueno, aprovechando que posiblemente este webinar lo estéis viendo pues ya en el mes de enero, recién entrados el año 2022, eh, cómo nos enfrentamos al nuevo año, ¿no? Que siempre tenemos muy buenos hábitos. Pues para el año que viene o en este 2022 voy a intentar comer bien, voy a hacer ejercicio físico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos, ¿no? a ese nuevo año? Pues hay dos opciones. Aquellas personas que esos cambios lo hacen de una forma impulsiva y esas otras personas que lo hacen de una forma racional, ¿no? En el mes uno, los impulsivos, pues comentan, ¿no? Les oímos en las conversaciones que puedan tener. Nos dicen algo así como, ya copié una dieta de internet y compré unos zumos detox, ¿vale? Pues vamos a romper esa creencia de que esos zumos detox, lógicamente, eh, no es verdad, no es una realidad. De hecho, nosotros no nos tenemos que desintoxicar, ¿vale? Porque, lógicamente, no estamos intoxicados, ¿no? En cualquier caso, estos productos no tienen esa función, ¿no? Y luego tenemos, pues, en contrapartida, la opción B, la más racional, que piensa que aprender conceptos básicos de nutrición, definir objetivos y diseñar un plan adaptado a mis necesidades, ¿no? Esa es la línea que toma el más racional. Al segundo mes, los impulsivos dicen que bajaron 3 kilos pasando mucha hambre y sin comer nada de lo que a ellos les gusta, ¿no? Y el racional, pues bajé 3 kilos sin pasar hambre y sin renunciar por completo a las cosas que me gustan. Es verdad que para bajar de peso, lógicamente, no hay que sufrir y no hay que pasar hambre, ¿vale? Se puede comer mucha cantidad, ¿vale? No pasar hambre y conseguir el objetivo de reducir, en este caso, el peso corporal, alguna talla y demás, un poco en función del objetivo que tengamos, pero siempre hacerlo de una forma racional. Al tercer mes ya el impulsivo pues no puede aguantar más, después de varias semanas de descontrol recuperé los 3 kilos y gané dos más. Probaré con un suplemento quema grasa, ¿no? Esos son los efectos yo-yo de las dietas cuando empiezas quemando eh, muchas kilocalorías, perdiendo peso, y cuando ya te cansas de la dieta y abandonas esos hábitos, pues recuperas ese peso, incluso ganas alguno más. Consuelo de tontos, pues pensar que un suplemento quema grasas va a solucionarlo todo, cuando tampoco es así. Y el racional, pues me estanqué un par de semanas, pero hice algunos ajustes y seguí perdiendo un par de kilos más. Cada vez entiendo mejor a mi cuerpo, ¿vale? Es verdad que bien lo hagamos por nuestra cuenta, estemos llevando un plan dietético. Yo siempre recomiendo que os pongáis en manos de profesionales, pero sí que es verdad que necesitamos un tiempo, ¿no? Para conocernos, y si estamos en manos de un profesional, para irle comunicando también, para que nos vaya darle la opción de que nos vaya conociendo y que nos vaya ajustando ese plan nutricional acorde a nuestras necesidades, ¿no? Porque luego hay que ver que en este caso, si practicamos algún tipo de deporte, pues hay que ajustar bien los planes nutricionales, y vuelvo a repetir que ponerse a dieta no es sufrir, ¿vale? Más importante, aprender a comer bien y adquirir unos hábitos alimenticios saludables. En el mes cuarto, pues el impulsivo,
pues comenta que nada ha funcionado, lo intentaré de nuevo el próximo año. Bueno, pues ya que más da, pues se deja llevar y otra vez a lo mismo, ¿no? Un continuo de querer y no poder, y así pues pasarte años, incluso toda la vida. Y la opción racional, pues otro par de kilos perdidos, ¿vale? Bueno, pues va viendo que hay un progreso, pero necesita tiempo, ¿no? Ya esos hábitos alimenticios saludables forman parte de, de su vida, ¿no? De un estilo de vida, ¿no? Una vez que ya aprendes a comer y te vas sintiendo bien con tu cuerpo, lo complementas con ejercicio físico y el descanso, pues al final se convierte en un estilo de vida y es algo que haces con total normalidad sin sufrir, ¿no? Y al final los resultados llegan. Bueno, tenemos muchas pirámides alimenticias, ¿no? Y bueno, a lo largo de los años estas pirámides han ido cambiando su formato, ¿vale? Y bueno, pues esto es discutible. Podríamos poner varias pirámides y bueno, pues en función de esas pirámides tendríamos unos alimentos que nos dan una serie de aporte nutricional que puede estar más arriba, más abajo. Pero bueno, esta pirámide, bien la pirámide, la teoría del plato, de las raciones, igual que, bueno, pues otras tendencias alimenticias, ¿no? Que hemos oído, pues, que si la alimentación tipo paleo, la keto, etcétera, etcétera, pues bueno, pues yo diría que hay que hacer, nuestra pirámide alimenticia tiene que tener sentido común, ¿vale? Mucho sentido común y tener pues la base muy sólida y luego en lo más alto de la pirámide, si hablamos de una pirámide, pues lógicamente intentar evitar esos productos que tenemos en la parte más alta de la pirámide, como puedan ser la bollería, los snacks salados, los dulces, etcétera. Las carnes rojas, que ya pues hay muchos estudios, ¿no? Que un abuso de carnes rojas está comprobado que sí que hay una tendencia a padecer algún tipo de cáncer. El consumo variado diario, como puedan ser a nivel proteico, pues los lácteos en forma de quesos, yogures, pescados, huevos, carnes blancas, frutos secos y demás, las frutas, hortalizas, todo tipo de vegetales, el aceite, nuestro gran aceite de oliva, y luego en la base, pues los carbohidratos, ¿vale? Arroces integrales, legumbres, patatas, pastas integrales y demás. Y luego, pues no nos olvidemos de una buena hidratación, ¿vale? Tener, lógicamente, practicar actividad física, a la base de nuestra pirámide, y que estoy totalmente de acuerdo con ella, pues es una actividad física diaria de al menos 60 minutos, tener el máximo equilibrio emocional, que nuestro balance energético sea un balance energético bueno, eh, que nuestras técnicas culinarias sean saludables y beber mucha agua, ¿no? Beber entre 4 o 6 vasos al día de agua. A partir de aquí ya eh, tenemos que individualizar lo que es nuestra alimentación. Y si somos deportistas, pues lógicamente los ajustes y nuestra forma de alimentarnos pues tendrá otros requerimientos y se tendrán que ajustar en la medida que haga falta. En cuanto a, bueno, pues el consumo de alcohol, pues lógicamente no hay necesidad, ¿no? No podemos ver, todavía sigo viendo en algunas dietas de médicos cómo se pone que el consumo de alguna copita de vino y demás, pues casi se obliga, ¿no? Al paciente o a la persona que acude a consulta a beber un poquito de vino porque dicen que es bueno para el corazón y demás. Y bueno, pues realmente alguien que no bebe vino habitualmente no se va a poner a beber vino de repente porque pueda tener algún beneficio y bueno, en las cantidades lógicamente que lo tomamos, pues esas sustancias que son beneficiosas lógicamente son mínimas. Hablando
de deporte, ¿no? También que está muy en auge el consumo de suplementos, complementos dietéticos, nutricionales, vitaminas, etcétera, puedo decir que estarían en lo más alto de la pirámide, que lógicamente lo que hay que hacer es comer bien y nunca un suplemento puede sustituir a una comida. Sí que si hay alguna carencia que se pueda ver y el desgaste físico es muy alto, pues sí que hay ciertos suplementos que a nivel ergogénico sí que son interesantes, tienen el sello antidoping y demás, y que cada día, pues, buscando rendimiento se utilizan más, como pueda ser la creatina, la cafeína, eh, una proteína de suero a modo de recovery con un balance óptimo de carbohidratos, sí que son interesantes, y luego pues otros suplementos como pueda ser pues la betalanina o glutamina y demás, que sí que bueno, se utilizan con deportistas, ¿no? Pero en principio para una persona fitness que va al gimnasio y que lleva una buena alimentación, no sería necesario, no sería importante ni decisivo tomar suplementación deportiva, salvo en casos muy excepcionales. Bueno, voy a hablar sobre algunos de los mitos, ¿no? Que estamos ya hartos de oír y que todavía muchísima gente se los piensa así, se los cree. Voy a hablar sobre 8 mitos. El primero de ellos, hay que tomar menos grasa. Cuando se comparan dietas equivalentes en kilocalorías, pero con distintos macronutrientes, las que obtienen peores resultados son las bajas en grasa, ¿vale? La calidad de los alimentos eh, va a ser muy importante, ¿no? Para bien o para mal, pues lógicamente la calidad de los alimentos tiene que ser muy alta, ¿no? Pues lo que vemos, que al final las dietas bajas en grasa, pues lógicamente el resultado que da, visto en estudios, pues es menor. Las grasas buenas ayudan a proteger el cuerpo contra la enfermedad del corazón. Las grasas malas plantean una amenaza al sistema del corazón y vasos sanguíneos. El realizar elecciones de alimentos saludables para el corazón y mantener un peso corporal saludable puede ayudar a evitar y tratar enfermedades, ciertas patologías cardíacas, ¿no? Bueno, pues primer mito, hay que tomar menos grasas, mentira, sino lo que hay que hacer es tomar grasas saludables. El porcentaje de grasas a día de hoy va subiendo y está totalmente comprobada que la grasa de calidad, pues lógicamente también tiene un efecto saciante y hace pues que ingeramos menos calorías a lo largo del día, y eso, si uno de los objetivos nuestros es el control del peso o pérdida de peso, pues va a ser muy importante que tomemos grasas. El mito 2: para adelgazar basta con tomar menos kilocalorías. Bueno, está claro que el balance energético tiene que ser negativo para perder peso, pero aquí os lo comento, os lo explico, que considerar solo las kilocalorías es un modelo fracasado. Claro, hay que ver siempre la calidad. Contarlas, pues no nos va a valer, pero considerar qué tipo de calorías o qué nutrientes estamos ingiriendo, qué alimentos estamos tomando, pues sí que ver qué aporte calórico tiene y la calidad del alimento. Y y el balance energético. Existen muchas variables ambientales, individuales, pues como puede ser el apetito, el hambre, la saciedad, nuestro metabolismo, las psicológicas, la motivación, ansiedad, fuerza de voluntad, autocontrol, a considerar para planificar nuestro día a día, nuestra alimentación, y que nos lleve al objetivo que queremos, que en este caso es llevar una vida saludable e ingerir alimentos saludables que no nos hagan enfermar, ¿no? En cuanto a lo psicológico, pues es la forma de comer también, ¿no? Que comemos por emociones, y si estamos tristes, pues tomamos una serie de alimentos. Si estamos con ansiedad, si tenemos mucha vitalidad, pues comemos otros. Si tenemos pues unos objetivos en mente, en este caso son deportivos, pues parece que nos cuidamos más la alimentación. Bueno, pues hay muchos
muchos aspectos, ¿no? que afectan a nuestra forma de comer. Los alimentos light como respuesta, pues es muy paradójica, nos hacen consumirlos más y lógicamente sacian menos, ¿no? Al final te ponen una bolsa de patatas light y te comes una bolsa, dos bolsas, tres bolsas, o un yogur light con 0% grasas, cualquier otro alimento que os venga ahora a la cabeza, y realmente la etiqueta light, lógicamente el quitar algo a un producto alimenticio, pues hace que pierda en calidad y lógicamente no consiga el efecto, ¿no? que queremos. Eso pasa mucho con la leche, ¿no? No es lo mismo tomar una leche entera que una leche semidesnatada o desnatada, ¿no? Al final, el volverla en un alimento un poco eh, desnatado, sin azúcares, etcétera, etcétera, sin lactosa. Aquí sí que es verdad que si decidimos tomar ciertos alimentos, quitándole algo porque tengamos algún tipo de intolerancia, pues ahí sí que es lógico, ¿no? Tomarlos, ¿no? O bien seamos intolerantes a ciertas proteínas, seamos celíacos y demás, pues eso va, lógicamente va a afectar a nuestro tipo de alimentación y lógicamente tendremos que tener cuidado con los productos que nos llevamos a la boca. Lo saludable de un alimento no depende de su cantidad de kilocalorías, sino de sus componentes en su conjunto, ¿no? Y aquí es muy importante la matriz nutricional y cómo unos alimentos combinados con otros pueden ser muy interesantes y pueden hacer un efecto en nuestro organismo mucho mayor, ¿no? Un hábito muy saludable, por ejemplo, es tomar por ejemplo, zumo de naranja natural, pero el hecho de exprimir, de hacer zumo las naranjas, pues se rompe con esa matriz nutricional y los azúcares son más elevados que tomar, por ejemplo, la pieza entera, que es mucho más recomendable. Lógicamente siempre será mejor tomar un zumo natural que no un zumo de Tetrabric, ¿no? Mito 3: hay que seguir una dieta equilibrada. Bueno, a mí siempre me gustaría saber qué es eso de una dieta equilibrada, ¿no? 50-60% de hidratos de carbono, 10-20% de proteínas, 20-30% de grasas, o 50% de hidratos, 20% de proteínas, 30% de grasas. Si todo fuera tan fácil de hablar de porcentajes en función de macronutrientes, eh, pues qué bien, ¿no? O sea, sería todo facilísimo, pero ¿quién dice que eso es una dieta equilibrada, solo basado en porcentajes y nada más, ¿no? Sin tener en cuenta en este caso el tipo de vida que lleva la persona, ¿no? Y las necesidades, los requerimientos energéticos que tiene. Entonces, equilibrada, que es que te midan las caderas tanto, tener una serie de contornos establecidos, llevar un tipo de dieta en base a recomendaciones, ¿no? Las famosas pirámides, que muchas veces pues, están totalmente desfasadas. Bueno, pues hay que planteárselo. Sobre todo con sentido común. ¿Son igual de saludables estos dos menús? Si vemos la opción A y vemos la opción B, pues la opción A, un café con leche, galletas y mermelada, las tostadas con mantequilla, eso para desayunar, ¿no? Típico desayuno, ¿no? Que muchas personas aún siguen haciendo, realizando y lógicamente pues es una opción que a lo mejor valorando esa opción, ese menú a nivel calórico, pues a lo mejor tiene menos caloría que una opción muchísimo más saludable, pero con más aporte calórico, ¿no? En la comida, pues una pasta con tomate y carne y de postre un flan, ¿vale? También vivimos en un país en el cual, bueno, dependiendo de dónde me estéis escuchando, pues sí que hay una tendencia a comer y siempre tener esa tradición de tomar un postre, ¿no? Cuando a lo mejor pues ya estás lleno y metes ese postre, ese flan, ese yogur, ese helado, etcétera, etcétera, cuando a lo mejor pues no hay necesidad de meter ese extra calórico
bueno, que igual está fuera de lugar. A media tarde, pues un yogur azucarado con cereales y por la noche filetes empanados con patatas y yogur azucarado. Bueno, pues aquí tenemos una opción A, típica de muchas personas, familias y demás. Y luego, pues una opción B, que si vamos comparando, pues yo creo que está claro que es más saludable. De hecho, las papilas gustativas, el hecho de probar nuevos sabores ya desde pequeñitos es fundamental, ¿no? Entonces, muchas veces cuando un niño toma algo y la palabra esa, qué asco, no me gusta, etcétera, pues lógicamente hay que intentar no llegar a ese punto, ¿no? Y muchas veces esa sensación de sabores extraños y demás, pues muchas veces viene provocado por el exceso de ingesta de azúcares y demás que nos hacen perder el sabor, ¿no? El gusto de los alimentos realmente interesantes, saludables. La opción B, un café, seguramente pues un café solo, sin azúcar o con leche si os gusta, kéfir de cabra con fruta y avena. Sería una opción de desayuno muy saciante, muy energética, que te va a ayudar a estar muchas horas sin ingerir, sin hacer esas paradas para comer. Y bueno, pues lógicamente la opción muchísimo mejor que la primera. A media mañana, si sois de tomar algo, pues unos frutos secos, un aporte muy interesante a nivel energético, proteico y sobre todo son saciantes esos frutos secos y son, lógicamente, que no sean fritos, sino que sean frutos secos crudos, te hará comer menos y que te sacies antes. En la comida, pues por ejemplo, un gazpacho y un revuelto de huevo con verduras y una fruta. Por la tarde, fruta más unos frutos secos y por la noche una ensalada con pescado con verdura y, y en este caso pues una infusión o algo similar, ¿vale? Bueno, pues muy diferentes las dos, lógicamente las dos opciones, ¿vale? Entonces ya cada uno elige una u otra, pero lógicamente la opción B es la recomendable. Mito 4. No hay alimentos ni buenos ni malos. En función de para qué estemos valorando un alimento, lo podríamos considerar útil para un fin, conveniente para una situación, agradable para un momento concreto y práctico en un contexto específico, ¿no? Destacar un alimento con un sin o con un con es una estrategia muy simple para hacer parecer un alimento mejor o peor, ¿vale? Pues todo dependiendo, aquí no hay nada blanco y negro, sino que todo depende, ¿no? El contexto y, bueno, pues la situación personal de cada uno, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que alimentos buenos, alimentos malos, no podemos ponerle esa etiqueta, sino pues como hemos dicho, dependiendo del momento, la situación y demás, pues haremos esa ingesta. Lógicamente ya hemos hablado de que hay un componente psicológico y no vamos a estar privándonos de un alimento, ¿vale? Cuando realmente estamos deseando tomarlo y cuando muchas veces no se hacen, luego conlleva pues a atracones, a ingestas exageradas de calorías y bueno, pues rompiendo pues ese objetivo, ¿no? que teníamos. Entonces, pues bueno, pues el equilibrio y el saber en un momento dado elegir si tenemos la posibilidad, siempre que lo hagamos con sentido común. Bueno, el mito 5. ¿Hay que comer como dice la pirámide alimenticia? Pues lógicamente las pirámides alimenticias que conocemos no priorizan los alimentos más saludables ni mucho menos, ¿vale? Porque podemos ver la pirámide y dentro de esa pirámide, en los diferentes escalones, pues pueden haber alimentos que no pintan nada, ¿no? En esa pirámide o no son todos los saludables como nos quieren hacer creer. Estas pirámides pueden dar a entender que hay alimentos necesarios, ¿vale? Cuando hay muchos alimentos que no son para nada necesarios. Es lo que hablaba del vino, ¿no? Que a veces pues, nos lo marcan como algo necesario y lógicamente no lo es, o las proteínas de las carnes rojas, o bueno, muchos pescados, etcétera. Existen otras alternativas, lógicamente,
como puede ser la del plato para comer saludable, donde, bueno, pues habla más de un equilibrio, un balance y sobre todo, pues bueno, pues que la mezcla de colores y de alimentos no faltan en nuestra mesa, ¿no? Esas proteínas, esos verduras vegetales, la fruta y siempre pues respetando un poco las porciones y que no sean en este caso muy abundantes, ¿no? No es que tengamos que estar pesando la comida, pero sí que proporciones de comida normales pues va a hacer que lógicamente las asimilemos mejor y no se vayan en este caso, por el váter cuando vamos al baño, ¿no? Que muchas veces es así, ¿no? Generalmente comemos más de lo que realmente necesitamos. Bueno, ¿cómo se interpreta? Pues las pirámides en este caso. La forma triangular de la pirámide nutricional nos orienta sobre la frecuencia y las cantidades que debemos consumir de diferentes alimentos, tantos vasos de agua, tantos carbohidratos en forma de cereales, proteínas, de la leche, de pescados, un poquito las proporciones. En los primeros escalones o eslabones de esas pirámides se sitúan los alimentos que más peso han de tener en la alimentación diaria. A medida que vamos subiendo de niveles en la pirámide, aparecen otros alimentos que hay que consumir en menor cantidad y en el vértice se sitúan esos alimentos de consumo opcional y que en caso de consumirse ha de ser ocasionalmente. Bueno, si se puede evitar su consumo, no nos tenemos que sentir obligados en algún momento a tomar una serie de alimentos cuando realmente no son lo más recomendable. La pirámide de alimentación saludable tiene como novedades más destacables que en la base no hay alimentos. Está conformada por recomendaciones para mantener un estilo de vida saludable y eso pues lógicamente dependiendo de la pirámide, pero esto me parece muy interesante, ¿no? Esa base de la pirámide que lógicamente son recomendaciones, pero lógicamente es como cuando vemos un anuncio de televisión de algún tipo de alimento y abajo subtitulado nos pone bueno, que hay que llevar una vida saludable, que hay que hacer ejercicio físico y demás. Entonces, está claro que muchas veces eh, comer muy bien y llevar una vida totalmente sedentaria en cuanto a movimiento, ejercicio físico, pues lógicamente el resultado es menor, ¿no? A veces el llevar una vida activa, haciendo ejercicio físico, nos permite que aunque nuestra alimentación no sea lo más saludable posible o que en algún momento eh, nos podamos saltar esa, esa estructura, ¿no? de alimentos más saludables, pues lógicamente el riesgo es menor. De cualquier manera, hay que controlar los diferentes aspectos, ¿no? Es como si a una silla le quitamos una pata, pues lógicamente pierde ese equilibrio, ¿no? Entonces, la buena alimentación, aprender a comer, el llevar una vida activa, hacer ejercicio físico y un buen descanso, aparte de nuestras emociones y nuestro estado anímico, va a ser importantísimo. A partir del segundo nivel, pues se clasifican todos los alimentos de consumo habitual. Encontramos los alimentos ricos en hidratos de carbono complejos, como puedan ser las harinas o las pastas, los cereales y los tubérculos. Se recomienda que se consuman en su versión integral y en el caso de los derivados como el pan o las pastas, se elaboren también con harinas de grano entero. Estos alimentos que constituyen la base de la dieta mediterránea y que deben estar presentes en cada comida principal, lo recomendable es que haya entre 4 y 6 raciones al día. La cantidad recomendada dependerá de la actividad física que realicemos. Pues otro de esos mitos, ¿no? Que no es mejor comer 5 veces al día y es peor comer 2 veces o 3 veces, sino que todo depende, ¿no? Ahí hay que individualizar y podemos comer 2 veces al día y tener todos los aportes a nivel nutricional que necesitamos para nuestra vida y otras personas pues que comen muchas veces al día y sí que el riesgo de hacer más ingestas, de comer más veces al día es que la calidad de esos alimentos que metemos en más comidas, pues es complicado que controlar la calidad, ¿no? De estos. Y en el tercer nivel de la pirámide alimentaria, pues encontramos la fruta, las verduras y las hortalizas. Se recomienda consumir fruta fresca entre 3 o 4 veces al día y verduras y hortalizas de 2 a 3 veces al día.
La suma entre estos dos grupos, las frutas y verduras y hortalizas, debe ser mínimo de 5 raciones al día. Esto, pues ha habido muchas campañas, ¿no? de las 5, ¿no? 5 frutas, 5 verduras. Y bueno, pues la verdad que todo también, vuelvo a decir que todo depende, pues el abusar de las frutas, pues al final estás abusando de azúcares y bueno, pues a lo mejor todo sin control, pues no es tan bueno. En caso de las verduras y hortalizas, pues parece que lógicamente nos podemos abusar de su consumo y generalmente pues no hay muchas contraindicaciones. Pero bueno, en cualquier caso hay que aumentar la ingesta de frutas y verduras, en este caso de temporada, porque bueno, pues nos llevarán a que no tomemos otra serie de alimentos, ¿no? Procesados, ultraprocesados y demás. En el cuarto nivel se incluyen alimentos de consumo diario, como pueden ser los lácteos, las carnes magras, pescados, huevos, legumbres y también los frutos secos. Los lácteos se muestran como un grupo aparte porque además de proteínas son la mejor fuente de calcio en nuestra dieta y hay que consumirlos diariamente, entre 2 y 3 raciones y preferiblemente semidesnatados. Pues aquí vuelvo a entrar en por qué semidesnatados y no enteros, pues lógicamente en el proceso pierde, ¿no? La calidad, ¿no? Si puedes tomar la leche entera si te gusta y eres tolerante y tienes una buena tolerancia, pues que sea entera. En cuanto al calcio, pues lógicamente desmitificar, ¿no? Que la leche sí que es verdad que la asimilación del calcio es importante, ¿no? Y es uno de los productos, alimentos, en este caso estrellas en el aporte de calcio, pero lógicamente hay muchos alimentos que tienen un índice, un porcentaje de calcio muy alto, como pueden ser sardinas, frutos secos, etcétera, etcétera. Podemos encontrar un listado de alimentos muy ricos en calcio, eh, que hacen que no tengamos la necesidad de tomar leche, ¿no? O lácteos. Bueno, y en el nivel superior, pues están aquellos alimentos de consumo un poco opcional, igual deberían estar prohibidos o deberíamos prohibírnoslos porque lógicamente el aporte interesante, el aporte nutricional, pues no lo tienen, ¿no? No es necesario consumirlos, ni mucho menos, y en caso de hacerlo se recomienda que sea de una forma ocasional, no más de una vez a la semana y moderada. Bueno, pues aquí igual, porque, o sea, eh, marcarnos el cuándo los tenemos que tomar y que los tenemos que tomar a lo largo de la semana, pues oye, siempre será mejor no tomarlos, ¿no? En meses, salvo pues, bueno, pues un momento dado que si lo haces sea porque realmente a nivel psicológico te apetezca y sobre todo luego no te sientas culpable de haberlos ingerido, ¿no? Eso es muy, muy importante. En esta cúspide de la pirámide tenemos carnes rojas procesadas, productos ricos en azúcar añadido, como puede ser la bollería industrial, los helados, bebidas azucaradas, las grasas untables como la mantequilla y la margarina, las bebidas alcohólicas. Y bueno, pues hay una recomendación siempre en todas estas pirámides alimenticias sobre que lo ideal es evitarlas, ¿no? O al menos hacer un consumo moderado de bebidas de baja graduación, como el vino o la cerveza, que pueden consumir los adultos sanos. Luego es verdad que es un ejemplo para nuestros jóvenes, ¿no? Pues en las mesas, pues al final, todos tomando vino, pues al final el chaval a cierta edad, pues el tomarse el vino o irse de botellón, tomarse el calimocho, etcétera, pues no lo va a ver tan mal, ¿no? Porque es algo que desde pequeño lo ha visto en su casa, ¿no? Entonces, pues bueno, el consumo o no de alcohol, pues es una decisión en este caso de los adultos, son bebidas no prohibidas legalmente y bueno, pues el consumo es bastante alto en nuestra sociedad, ¿no? Eh, Lógicamente, pues ahí la recomendación es pues no abusar y poco más, ¿no? Pero lógicamente el aporte que tenga algún beneficio, pues lo vamos a desmitificar porque no es así, ¿vale?
Y luego, pues en la cúspide de la pirámide se incluye una bandera con un mensaje relativo al consumo de suplementos nutricionales o alimentarios como las vitaminas, los minerales, alimentos funcionales. Y la recomendación es establecer pautas individualizadas y siempre bajo el asesoramiento de un profesional de la salud que evalúe si realmente existe una necesidad, así como la frecuencia, ¿no? Entonces, cuando hay una falta de algún nutriente, de alguna vitamina, etcétera, etcétera, pues sí que puede ser interesante aconsejar o prescribir algún tipo de suplementación. Luego ya en el ámbito deportivo, pues del rendimiento sí que es verdad que ese pequeño porcentaje que te aporte esa suplementación a la hora de recuperarte, ¿vale? De rendir más, de bajar un tiempo, pues lógicamente los deportistas de élite lo tienen pautado y va a ser muy importante, ¿no? ¿Vale? Que lleven con unas buenas indicaciones, pues que lleven esa suplementación en su práctica deportiva, ¿no? Siempre controlada por especialistas. Vale, mito 6. El desayuno es la comida más importante del día. Bueno, ya os he comentado antes un poco, pues, por qué pensamos que el desayuno es la comida más importante del día cuando no es así. Pues no hay ningún dato que lo justifique desde el punto de vista dietético nutricional. Lo importante es la buena elección de alimentos en él. El no es obligatorio. ¿Cómo debería ser un buen desayuno? Pues un buen desayuno se da una opción, pues que tenga un buen aporte, que sea saciante, que te dé energía y sobre todo un buen desayuno no es el que nos venden como en esa caja, esos cereales, los famosos Kellogg, cereales extra azucarados, ultraprocesados, el colacao tal, y la verdad que desayunos que muchas casas están acostumbrados a tomar y lógicamente no es lo más adecuado, ¿no? Entonces la elección va a ser importante entre tomar una tostada de pan de molde y un pan con masa madre o hecho en un horno integral y demás, pues lógicamente la calidad es totalmente diferente, ¿no? Y eso hace lo malo de un producto puede hacer muy bueno a otro, ¿no? Hay que tener en cuenta los ritmos circadianos. Por las mañanas tenemos una mejor tolerancia a la glucosa y sí que es verdad que si metemos algún dulce, pues que sea por la mañana, ¿vale? De ahí ya no los hidratos de carbono, pero el hecho de tomar eh, una cantidad de glucosa alta en modo de azúcares, de fructosa y demás, pues lógicamente es mejor, tenemos mejor tolerancia por la mañana que en este caso por la noche. Entonces, si eres dulzón, pues hazlo por la mañana en esa primera comida del día, mejor que ya ha avanzado el día. Bueno, falsa creencia uno en cuanto al desayuno. ¿El desayuno es la comida más importante del día? Efectivamente, lo que es la primera ingesta del día y según la etimología, desayuno significa precisamente romper con ese ayuno, que puede ser un ayuno de 8, 10, 12, 14 horas. Por eso se ha extendido la creencia de que es la comida más importante del día, pero ni mucho menos es así. También se cuestiona que haya que hacer un número determinado de comidas al día. Se suelen recomendar 5 para alimentarse de forma saludable, pero lógicamente esta recomendación hay gente que le puede ir bien y gente que no. La falsa creencia, la 2 en cuanto al desayuno. Si no desayunamos, rendiremos menos en el trabajo o el colegio. En realidad no hay por qué obligarse a desayunar cuando no se tiene hambre o cuando estamos un poco escasos de tiempo, aunque esto último es relativo, ya que es una cuestión de prioridades. Hay quien se levanta antes para arreglarse o leer las noticias y otros, pues, prefieren o preferimos dedicar esos minutos extras a desayunar con calma, tranquilamente, un desayuno completo, que luego pues no es una forma de afrontar el día pues con bastante garantías en cuanto a energía y demás. Es preferible no ingerir nada a primera hora a comer productos poco saludables, ¿no? Si vas a levantarte por la mañana y te vas a tomar un vaso de galletas un vaso de leche con galletas, un bollo y demás,
pues lo que está claro que es mejor alargar el ayuno, no tomártelo y en el momento que rompas ese ayuno hacerlo de una forma saludable, ¿vale? No tomarte un bollo, sino tomarte pues a lo mejor unos huevos, bueno, pues unos cereales de avena, algo pues realmente una fruta, algo que sí que tenga, nos dé un aporte interesante a nivel nutricional. Lo que cuenta es el conjunto de alimentos que se ingieren a lo largo del día, ¿vale? Y la calidad de estos. Por otro lado, cree que a los padres se les ha medido el miedo en el cuerpo diciendo a sus hijos que van a rendir menos en el colegio si no desayunan. Yo que soy profesor de educación física y doy clases a chavales, a adolescentes, pues es una lucha constante, ¿no? Esos alumnos ya no es que vayan al colegio sin desayunar, ¿vale? Porque que tengan educación física a las primeras horas, sino el problema es que algunos, la última ingesta, esa cena o no cena, porque algunos chavales ni cenan ni desayunan y luego tienen esos, con los depósitos de glucógeno fundidos por el ejercicio físico, le dan esas temibles y esas horribles pájaras donde se encuentran mal, con dolor de cabeza, con ganas de vomitar y demás, por no haber desayunado o por haber desayunado rápidamente, en este caso alimentos que, que no concuerdan luego con el ejercicio que se va a hacer, ¿no? Siempre, aunque no desayunen los chavales, pues se puede llevar algo para tomar a media mañana, por ejemplo, una fruta, un puñado de frutos secos, con pasas y, por supuesto, nada de galletas, bollería industrial o otros ultraprocesados. Esto hay que fomentarlo en los colegios, ¿no? El hecho de obligar a los chavales a que no lleven bollos y que lleven, pues, lo sustituyan por una pieza de fruta o por otro tipo de alimentos no procesados. Alguien podría objetar que las pasas tienen demasiado azúcar, pues las pasas tienen menos agua que las, que las uvas, pero no llevan azúcar añadido, ¿no? El azúcar, bueno, llevan más azúcar, pero no llevan azúcares añadidos. El azúcar que tiene va con la matriz del alimento, por lo que no tiene nada que ver con los azúcares añadidos, ¿no? Lo que hablaba antes de las matrices de los alimentos son importantísimos, ¿no? O sea, que tenga azúcar, pero hay que quitarle esa importancia ya que no tiene azúcares añadidos, pero tiene otras propiedades, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Respetar, por lógicamente, ese azúcar que tienen de forma natural, en este caso las frutas o los frutos o ciertos frutos secos o deshidratados y demás. Bueno, la falsa creencia 3. eh, bueno, esto ya lo hemos visto. La falsa creencia 4. A los niños y mayores les hace felices desayunar galletas. Me río porque es que ya es algo que ya me duele, ¿no? Algunos padres me dicen que les da pena quitarle las galletas a sus hijos porque les hacen felices. Expone, bueno, pues un nutricionista, en este caso Merino, en su opinión, carece de sentido ligar la felicidad a un producto superfluo e insano. Puedes ser feliz con garbanzos, fresas y muchos otros alimentos, ¿no? Yo a mis hijos les doy una zanahoria pelada, un palito de zanahoria, y para ellos es como un chupachup, ¿no? Entonces, pues es al final a lo que les habitúes, la educación que tengan a nivel nutricional, y con eso van a disfrutar, independientemente que es difícil en algunos momentos, sobre todo por tema social, que un niño pues no coma o no merienda o no celebre un cumpleaños en un Burger King. Sí que es verdad que, bueno, pues ponemos muchas veces en tela de juicio cuál es la calidad de ciertos alimentos, ¿no? Y si el problema es la falta de tiempo, ¿por qué no sustituir el desayuno basado en galletas por una fruta? Me gusta mucho, que le gusta mucho a los niños, como el plátano, que no requiere ninguna preparación, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y en última instancia es preferible no desayunar a desayunar cacao soluble con galletas. Pues está claro que es así. En la variedad está el gusto. Una vez que aclarados pues estos clichés que reducen el desayuno a unas pocas opciones
además no saludables, las posibilidades de la primera ingesta del día se amplían. Estas son algunas de ellas. Meter fruta, frutas enteras con piel, frutas en yogur, macedonia, compota, yogur natural, lógicamente sin edulcorantes ni azúcares añadidos, que no sea 0% ni desnatado, solo leche fermentada, con pera picada, copos de maíz, frutos rojos, semillas de chía, hojas de menta, plátano y mini copos de avena, ¿vale? Que aquí hay un error en la diapositiva. En cuanto a los cereales, que no sean los denominados de desayuno, pues tienen harinas refinadas, hiperazucaradas y en muchas ocasiones saladas. Lo podremos sustituir por maíz, quinoa, bulgur, avena, cebada, otro tipo de cereales pues más interesantes. El pan integral con cremas de frutos secos, hummus con verduras o hortalizas, carnes sin procesar, como puede ser la pechuga de pavo o el pollo. Los pescados, pues atún al natural, salmón ahumado, queso, huevos, estos en revueltos, en tortilla, a la plancha, con verduras. La repostería, si somos golosos, pues que sea casera, bizcochos y galletas en los que sustituye la harina refinada por harina integral, el azúcar por frutas frescas o desecadas, grasas saludables, etcétera. ¿Vale? Vamos a por el mito 7. Espero que no os esté siendo muy pesado y bueno, pues que a nivel muy básico, pues ciertos aspectos se desmitifiquen y los aclaremos ya de una vez por todas, ¿no? Los hidratos de carbono engordan por la noche. Otro mito muy común. Por definición, no es así. Los hidratos de la cena repondrán el glucógeno gastado durante el día en nuestra actividad cotidiana. Es así siempre y cuando hayamos practicado algo de actividad física durante el día y no lo hayamos repuesto en otras comidas, ¿no? Entonces, si nuestro entrenamiento lo tenemos por la tarde, que vamos al gimnasio, tenemos una clase de ciclismo indoor y demás, pues lógicamente después de ese entrenamiento tenemos que reponer eh, esos depósitos los depósitos de glucógeno, ¿vale? Sería un error no hacerlo, ¿vale? Entonces, pues un poco en función de dónde tengamos el entrenamiento, si hemos entrenado por la mañana y luego hemos hecho un recovery con nuestro desayuno, que tal vez hayamos entrenado en ayunas porque el entrenamiento no era de muy alta intensidad, o era un entrenamiento cortito, pues o hemos entrenado desayunando, pero hemos dejado las suficientes horas para entrenar tras esa ingesta, ¿no? Esa primera ingesta de la mañana. Entonces ahí hay que ver cuándo tenemos que meter el desayuno o cuándo tenemos que meter un recuperador después del entrenamiento y en este caso los hidratos serán nuestros mejores aliados para reponer el glucógeno que hemos gastado. Si no es así, pues seguramente caigamos en repetitivas lesiones y nunca avancemos y nunca podamos exigirnos más ni encontremos ningún tipo de rendimiento deportivo. Cuando hablamos de la calidad de los hidratos, nos referimos a aspectos como que sea un hidrato complejo en lugar de simple, que se encuentre en la matriz de un alimento, que no esté libre, que incluya fibra en la composición y que se acompañe de otros nutrientes que modulen su absorción. ¿Vale? Mito 8. Debemos comer 5 veces al día. ¿Vale? Y ya pues lo he hablado varias veces en este webinar. ¿Qué es lo que pasa si no lo hago? ¿Es más sano? Es una serie de preguntas que siempre nos hemos hecho y que os hago a vosotros. ¿Es más sano que tomar solo 3 comidas? ¿Hay alguna de esas 5 que deba ser mayor en volumen? ¿Alguna de esas ingestas es imprescindible? ¿Por qué nos centramos tanto en el número de comidas en lugar de en lo que contienen? Parecía una buena idea de inicio, ¿no? Pues es un error esto de las 5 comidas al día, pues es un error en cuanto a que se centraba solo en una hormona o ruta fisiológica, que es el azúcar, y su repercusión en la insulina y el glucagón. El glucagón es una hormona producida por las células alfa del páncreas y cuya principal función es estimular la producción de glucosa, aumentando así la glucemia. Esto implica olvidar las consecuencias en cuanto a la saciedad, el gasto energético derivado y la tolerancia a la glucosa o la adherencia a la pauta, ¿no? Igual hubiese sido más sencillo unas pautas tipo
No comas una vez que estéis saciados. Lógicamente, si no tienes hambre, no deberías comer. Evita los atracones, ¿vale? Esto pasa mucho, de hecho, a nivel deportivo, cuando, pues por un lado, no hacemos una buena ingesta o entrenamos, nos metemos el palizón, incluso si son entrenamiento de resistencia, el hecho de no habituallarse o no tomar algún alimento pues en la bicicleta o en largas tiradas corriendo y demás, pues hacen que luego también tengamos una descompensación y luego devoremos, ¿no? Al final, el hecho de, a ver, la explicación de comer más veces al día, si estoy haciendo una práctica deportiva, tiene sentido para luego, lógicamente, no darte atracones una vez que has finalizado esa actividad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos salido en bicicleta 3 4 horas, no nos hemos alimentado bien en la salida y luego a la llegada, pues el resto del día nos lo hemos pasado comiendo como animales, ¿no? Metiéndonos atracones y recuperando pues eh, esos depósitos de glucógeno, pero ya un poquito tarde, ¿no? Si te entra hambre entre horas, pues lógicamente tendrás que comer, hacer esos breaks y comer de la forma más saludable posible, pero también puede pasar que en tus comidas principales no hayas ingerido un aporte adecuado en este caso, de calorías o que los alimentos que has tomado en ningún caso sean saciantes, ¿vale? Pues hasta aquí este webinar muy básico. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta muy prontito. Os escuchamos, estamos recibiendo todas vuestras sugerencias y seguimos haciendo nuevos webinares, nuevas clases en nuestro canal mvrecycling.tv. Os esperamos dentro. Hasta muy pronto.